Doctor Néstor Vaca Pereira, gracias por conversar conmigo y ver todos los temas que son importantes en algo como es vital, la salud, ¿no? La cuarentena nos ha obligado a mantenernos en casa y evitar muchas cosas. Dentro de ese evitar, hemos evitado volver a lo que es una consulta médica, una reconsulta. ¿Y por qué se llega a posponer eso? ¿Cuál es el criterio que tiene usted como médico? ¿Cuál es el riesgo, no? El riesgo, ok. Bueno, muchas gracias por la pregunta y por la oportunidad de informar a la población acerca del riesgo que existe en sí en empezar a diferir las atenciones médicas y las consultas. Y obviamente esto va a implicar en que diagnósticos van a ser realizados en forma más tardía, las enfermedades en sí pueden evolucionar también a estadios más avanzados y sobre todo lo que hablábamos desde el inicio de la pandemia, las enfermedades de base, hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas, pulmonares, tienen que estar compensadas. El hecho de diferir una consulta, de postergar una atención médica, implica de que no estemos con la atención suficiente, oportuna y que obviamente nos pueda ir peor. Entonces, en ese sentido, las descompensaciones que puedan realizarse a lo largo de este tiempo en cuanto a las enfermedades de base van a ser cruciales y van a determinar un pronóstico que obviamente es lo que queremos informar hoy para que no se siga tomando esa medida. ¿Cuáles pueden haber sido esos motivos iniciales para la postergación o el diferimiento? En sí, se vio inicialmente y la idea de todo el movimiento en cuanto a la cuarentena y cuando nosotros vimos de que el sistema de salud estaba colapsado, era el hecho de visitar y frecuentar lo menos posible el tema de los centros de salud y los hospitales. ¿Por qué? Porque queríamos priorizar en sí la atención de los pacientes con COVID y no saturar un sistema de salud ya saturado, ¿no? Otra importante medida que se tomó fue que queríamos en lo posible empezar a disminuir el contacto innecesario tanto de médicos, de enfermeras, en sí personal de salud y de la población, porque quedaba claro y queda muy claro que entre menos contacto exista, menos riesgo de enfermarse, ¿no? Pero obviamente eso tiene un límite y eso también tiene que tener una medida segura, porque el hecho de que nosotros sigamos postergando implica de que enfermedades de base van a seguir siendo descompensadas y obviamente a la gente no le va a ir como queremos. Eso podemos llamarlo como riesgo de seguir manteniendo esa postura de no voy y seguimos difiriendo las consultas. Exacto. Y justamente es el hecho de que el miedo a contagiarse o el miedo a frecuentar o asistir a un centro de salud puede implicar de que las enfermedades de base se descompensen y que enfermedades que ya están establecidas progresen a un estadio posterior que obviamente implica un riesgo incrementadísimo de complicación. ¿Eso puede considerarse como un impacto muy fuerte, el diferir? Muy fuerte. En realidad, el diferir atenciones y consultas médicas va a significar un pronóstico distinto en cuanto a la misma enfermedad como a las que pueden ir apareciendo en sí. El haber estado encerrado en casa, el haber estado con ese temor, el haber pensado que voy, no voy, ha hecho que muchos nos convirtamos en nuestros propios médicos. Y vamos al tema de automedicarse. ¿Cuál es el riesgo de esto? El tema de la automedicación es un tema muy álgido en cuanto a esta última temporada. Yo siempre digo automedicación y sobremedicación. Nunca antes en la historia vimos tanta medicación dispersa y tantas recetas lanzadas para que la población las tome y las asuma inclusive, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, y revisamos el tipo de efectos colaterales, el tipo de efectos adversos y las interacciones medicamentosas inclusive que pueden haber entre medicamentos y medicamentos, y nosotros vemos estos listados de medicamentos y la gente no tiene el criterio para elegir cuál es el que debe de tomar, obviamente esto implica un riesgo altísimo de complicaciones.
Sin duda, porque además se han visto muchas noticias de que mucha gente no es que esté enferma por el mismo COVID, sino hasta por la automedicación, ¿no es verdad? Y ese es el riesgo incluso que corre la vida de uno. Exacto. De hecho, hay muchas enfermedades de base que tienen ciertos medicamentos contraindicados. Por ejemplo, una persona con una enfermedad cardíaca de base o una persona con un stent, por ejemplo, en una arteria coronaria, está completamente contraindicado la toma de antiinflamatorios no esteroideos, del ibuprofeno. Entonces, y ese es uno de los medicamentos preferidos en cuanto a las recetas que han sido mostradas a la población. Entonces, el hecho de automedicarse es un riesgo altísimo, es un riesgo elevado e inminente de poder complicarse en vez de progresar hacia una sanidad en sí. Ahora, en ese entendido, doctor, ¿cuáles serían las medidas que debemos tomar para volver al ritmo que podemos llamar nueva normalidad, pero para que promovamos la atención oportuna? Nosotros como clínica Foglianini estamos y hemos ya implementado toda una medida en sí de consultas online, ¿no? Estamos gradualmente también volviendo en ciertas especialidades a la consulta presencial, pero en sí la consulta online es algo que puede favorecer mucho por el tema de la exposición. El tema de la exposición, si bien mientras menor exposición, menor riesgo de contraer la enfermedad, pero lo que hablábamos al principio, mientras más diferimos la atención, más riesgo de complicación. Entonces, en ese sentido, la clínica ha creado un portal en el cual nosotros podemos atender a un paciente a través de una consulta virtual y a la vez llenar una historia clínica electrónica donde están los datos completos del paciente, donde están los estudios del paciente, estudios de imágenes y se pueden solicitar pruebas. Además, hay un inconveniente, no podemos realizar un examen físico por vía virtual, que es la parte fundamental de una atención, pero en caso de nosotros encontrar alguna normalidad o algo que llame la atención, el paciente es encaminado hacia las áreas asistenciales de la clínica, donde obviamente se concluiría la atención. Pero ese es uno de los puntos importantes para no seguir difiriendo esa consulta que nos puede traer una seria complicación. Y para actuar rápidamente en esa necesidad de la consulta, la infraestructura de la clínica está adecuada para recibir a pacientes con COVID, para recibir a pacientes que estén necesitando otro tipo de atención. Exacto, de hecho la clínica tiene áreas completamente segmentadas y divididas. Tenemos áreas COVID con atención de personal exclusivo para esa área y tenemos también áreas no COVID segmentados en cuanto a atención, en cuanto a personal, en cuanto a médicos, ¿no? Y en cuanto a todo lo que implica tener bioseguridad y tener sobre todo a las personas exclusivas para dicha atención. Una de esas áreas es la que estamos en estos momentos y de hecho estamos teniendo esta conversación. Muchas gracias, doctor. ¿Algún mensaje que quiera dejar a la gente que en estos momentos está viendo y piensa, tengo que hacer mi consulta? Muchas gracias a ustedes y un mensaje a la población en general: no posterguen sus consultas, no difieran su atención, promovamos el hecho de mantener siempre la salud en manos de personal experto y calificado, no se automedique, no se sobremedique y sobre todo tenga en cuenta de que su salud es nuestra prioridad.